Luego pues, miramos a Lucas capítulo 11 versículo 2, te puede ver ahí en su Biblia. Dice, y Jesús, o sea, él les dijo, cuando oren digan, Padre. Y quiero detenerme aquí en esta primera palabra, porque parece una simple palabra, pero diría que es la declaración más profunda que una persona puede hacer, un ser humano puede hacer para referirse a Dios. Y es una faceta de relación con Dios que solamente es posible a través de Jesucristo. Para los tiempos de Jesús, en la oración, a Dios se le llamaba de otras formas. O sea, se utilizaban otros atributos de Dios, otros nombres de Dios que enfatizaban su trascendencia, su majestad. Nombres como Señor, como Dios, como Todopoderoso. Y que no está mal usar esos nombres. Pero Jesús en esta oración se dirigía al Padre en sus ejemplos de oración. Nos enseña a orar al Padre y quiero que ustedes noten algo. En todas las oraciones registradas de Jesús en los evangelios, excepto una oración, Jesús siempre llamaba a Dios Padre. ¿Por qué hay una oración en la que Jesús no llamó a Dios Padre? ¿Cuál es esa oración? ¿Pueden ustedes pensar en algún ejemplo o alguna razón de hecho para esto? Pues esa oración está en Mateo 27. Puede usted ahí no perder Lucas, sino ir a Mateo rápidamente. Mateo 27, 45 y 46. Jesús está en la cruz, está clavado en la cruz. Y dice ahí el versículo 45 de Mateo 27. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús está en la cruz. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta oración, en esta única oración, Jesús está refiriendo a Dios en una oración, pero le dice Dios mío, no le dice Padre como él siempre lo hacía. Jesús está tomando en sus labios las palabras del Salmo 22, es un salmo mesiánico, en donde el salmista, el Mesías, Cristo, está orando a Dios preguntando por qué le ha abandonado. ¿Por qué le ha desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice el Salmo, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú les libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Quiero que se fijen esto. Muestra cómo Dios responde y responde al clamor de su pueblo y les libra, no los decepciona, pero en contraste el Mesías, el siervo sufriente cargando los pecados del mundo, está exclamando a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera puede llamarle Padre. Dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todos me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, pues que en Él se deleita. El Mesías, el Salvador, está abandonado y despreciado por los hombres, pero además está llevando sobre sí mismo los pecados de muchos. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado en el más alto grado, porque estaba toda la maldad y todo el pecado más horrible nuestro y de todo el mundo estaba recargado sobre Él. Esta realidad espiritual tan aterradora de llevar las transgresiones de nosotros era tan aterradora que fue visible físicamente. Creo que tenía que ver con el hecho de que el cielo estaba oscurecido en ese momento del día. Prácticamente casi al mediodía, por 3 horas estuvo el cielo oscurecido. En tinieblas, como dice ahí Mateo. Creo que el peso del mismo infierno y la ira santa y justa de Dios estaba sobre Cristo y el rostro del Padre estaba alejado del Hijo, pues estaba experimentando las consecuencias del pecado, es decir, la muerte espiritual. La relación eterna de Cristo con el Padre estaba interrumpida y por eso no podía levantar su voz en oración para decir Padre, pues la única realidad del pecador es estar alejado de Dios, es estar abandonado de Dios. Quizás hemos tenido la falsa idea de que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero la realidad es que a causa del pecado de cada ser humano, todos estamos muertos.
Todos hemos pecado y por eso todos vamos a morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Sin el Evangelio estamos literalmente muertos espiritualmente, no somos sino enemigos de Dios por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que todos los demás, dice Efesios 2:3. No hijos de Dios, sino hijos de ira. No amigos, sino enemigos de Dios. Fuera del Evangelio no tendríamos la más remota posibilidad de decir en oración esa palabra, Padre. Jesús está tomando nuestro lugar. El Hijo unigénito fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados como hijos adoptados. Él nos abrió un camino al Padre. De no ser por Jesús, al ser nuestro mediador, de no ser por su vida perfecta, por su muerte, por su resurrección, no existiría la oración al Padre. Así que piensen algo que es clave e importante para la oración. Si no está esto, si no está el Evangelio en tu vida, no hay nada más de qué hablar. No tiene sentido seguir hablando de la oración ni de ninguna otra palabra más de esta oración. Y pregunto, ¿es Jesucristo tu Salvador y tu Señor? ¿Es Jesús tu mediador para con Dios? ¿Te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo? Hay una promesa de Dios para todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y te pregunto, ¿has recibido a Cristo? ¿Eres un hijo de Dios?